Cordial saludo. La presente es la sustentación final del curso de Impuestos y Planeación Fiscal en la fase 5, la información exógena, presentado el señor tutor Jesús David Martínez por el estudiante William Camilo Martínez Sanabria. Bajo esta fase se plantean algunos interrogantes que permiten dar a conocer o apropiarse del conocimiento en cuanto al tema de la información exógena. Entre los primeros interrogantes se plantea qué es la información exógena. Pues, se puede decir que la información exógena se caracteriza por seis temas trascendentales. Lo primero es que esta es un conjunto de datos organizados, la cual informa a las entidades que administran la parte tributaria, es decir, la DIAN, la Secretaría de Hacienda y demás, sobre las transacciones que realizan los entes económicos. Esto como objetivo o fin es que dichas administraciones pues puedan realizar una función de tipo de control fiscal, ya cuando estas hacen los cruces de información con la presentación de la información exógena en cada año de presentación. Desde el punto de vista del marco legal, bueno, haciendo una investigación exhaustiva en cuanto al tema, si bien el tema se ha planteado desde varias resoluciones desde hace más de 20 años, las últimas resoluciones o las más recientes datan desde el año 2010 con la resolución 8661 del 30 de agosto de dicho año, y la última es la resolución 44498 del 28 de octubre del 2020, la cual ya plantea la vigencia 2022 en cuanto a la presentación de dicha información. Existen en la página de la DIAN más de 90 resoluciones, las cuales plantean las diferentes modificaciones que se le hacen a este tema y los calendarios de presentación de este. Valga la pena decir que los últimos cambios drásticos que se le dieron al tema de la información exógena en Colombia se plantean bajo la resolución 4060 del 30 de octubre del 2017, y este tema lo estaremos planteando posteriormente en los siguientes interrogantes a darle solución. En términos generales, cuando se plantea para qué sirve la información exógena, entonces podremos decir que es para poder hacer una transacción o, digámoslo así, transporte masivo de la información, ya que pues miremos cuántas organizaciones están conformadas en Colombia y cuántas personas naturales deben enviar esta información. Asimismo, la información exógena permite que haya un aseguramiento de la información y control del mismo, desde el punto de vista de los temas tributarios de los contribuyentes y también desde el punto de vista financiero y económico. Por otro lado, con la información exógena se garantiza la protección de la información y también hay una garantía de origen. Esto quiere decir que la persona a la cual es consultada puede ser la persona la cual se va a señalar en los formularios, y esto da una seguridad, ya que lo que se busca es que quien se relacione en dichos formatos sea alguien que haya hecho algún tipo de transacción en cuanto de una organización, una persona natural o una persona natural a una organización, y bueno, como si las relaciones naturales entre los entes económicos de una sociedad económica. ¿Quiénes están obligados a presentar esta resolución? Pues si bien la última resolución para el presente año, entonces los que están obligados son los entes o entidades que hayan tenido algún tipo de cooperación o organizaciones internacionales, compañías vigiladas por la superintendencia financiera, es decir, los bancos, las cooperativas, las entidades de ahorro y crédito y demás que tienen que ver con el mundo financiero, declarantes de IVA, de retención a fuente, autorretenedores, entidades extranjeras, contratistas con el Estado, entidades públicas, todas las que conforman, digámoslo así, las cámaras de comercio, las personas natural o jurídicas que facturen o expidan algún tipo de facturación, entidades catastrales y los responsables del impuesto nacional al carbón. Asimismo, pues se plantea cuáles son los formatos que más se requieren. Si bien bajo la última resolución para la vigencia 2022 se plantea que hay más de 54 formatos para las organizaciones pymes o las pequeñas y medianas empresas, pues los formatos que más se han utilizado son el 1001, pagos a bonos de cuentas en retenciones practicadas. En este formato pues se plantea más que todo lo que tiene que ver con los gastos que tuvo la organización y por ende las retenciones que se aplicaron por dichos gastos. El 1003, la retención en la fuente que se practicaron, ahí se relacionan todas las retenciones realizadas o que realizó la organización. El 1005, el impuesto a las ventas descontable.
el impuesto 1006, impuesto a las ventas por pagar el generado, el 1007, ingresos recibidos, todo lo que tenga que ver con la cuenta 441, en el 1008, los sueldos o cuentas por cobrar a 31 de diciembre. Asimismo, se plantea el formulario 1009, saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de dicho año. El 1010, la información de socios, accionistas, comuneros o copropietarios, es decir, toda la información que tenga que ver con el patrimonio. Y el formulario 2276, que tiene que ver con la información de rentas de trabajo y pensiones, es decir, todo lo que tenga que ver con los pagos parafiscales, el tema de pagos que se hicieron a los trabajadores y demás, los cuales son señalados en este formulario. Bajo estos formularios pues se presenta un tema que es muy importante para poderlos diligenciar, y es que son los conceptos. Tal como se señalaba en el formulario 01, pues estos tienen que ver principalmente con las cuentas, es decir, que si estamos hablando de cuentas que tengan que ver con los activos, pues el concepto iniciará por el 1, los cuentas que tengan que ver con los pasivos, pues así mismo con el número 2, conceptos que tengan que ver con el patrimonio, pues iniciarán con el número 3, conceptos de ingresos iniciarán con el número 4, y los conceptos que tengan relación con los gastos, pues con el número 5, tal como se plantea en el formulario 1001. Es importante por ello que para poderlos diligenciar, pues tener en cuenta las cuentas reales del balance y las cuentas nominales o de ganancia y pérdidas, como son en el caso de las reales, pues el activo, el pasivo y el patrimonio, y las nominales, lo que tenga que ver con los ingresos, gastos y costos. También tener en cuenta, pues a pesar que aquí no se plantea, pero sí es importante que tener claro pues cuál es su naturaleza y de qué tipo de orden, si ya es de una cuenta deudora o es una cuenta de tipo acreedora, para poder diligenciar el formulario. Si bien no lo plantea, pero es bueno tener claro este tipo de información. Posteriormente se plantea cuántos y cuáles son los formularios que comprenden la información exógena. Como mencionaba al inicio, son 54 formatos, de los cuales pues las organizaciones pequeñas pues organizan un total más o menos de 2 a 13 formatos, pero antes de poder diligenciar esos formatos es importante tener un formato de envío de los formularios. Entonces, bueno, pues digamos acá muestro un ejemplo, planteó la empresa Industrias Unat SAS, en el cual pues planteó en un cuadro todos los formularios que utilizó la empresa en el año 2019. Entonces aquí estamos utilizando el 1001, el 1003, 1005, el 1006, viceversa, y mirando que estos pues ya hayan sido diligenciados en el previgilador, y así pues no haya ningún inconveniente al momento de subir la información. Asimismo, es importante tener una conciliación de los impuestos, sobre todo en los pagos que se hicieron en cuanto al impuesto al IVA, las retenciones que se practicaron, la retención de ICA y demás, para que la información pues coincida y pues no se vaya a enviar con errores, ya que el envío de la información exógena con inconsistencias pues genera sanción. Por otro lado, antes de poder diligenciar el formulario, es importante tener pues los datos de la renta, cosa que muchos de los datos que se exponen en la información exógena son información que se ha planteado en la renta. Entonces, por eso es importante tener los 3 formatos anteriormente expuestos para que coincidan con la información que se va a enviar a la DIAN. Asimismo, pues los formatos generales que se utilizan es el formato de 01, pagos y abono en cuentas, formato de 03, retención en la fuente, formato de 04, descuentos tributarios solicitados, el 1005, impuesto de IVA descontable, y 1006, impuesto de IVA generado, en formato de 07, ingresos recibidos, formato de 08, saldos de las cuentas por cobrar, formato de 09, saldos de cuentas por pagar, el formato 1011, información de declarantes tributarias, formato 1012, información de declarantes tributarias en acciones e inversiones, formato 2275, ingresos no constitutivos de renta, el formato 2276, información de certificación de ingreso a personas naturales, y el formato 1647, ingresos recibidos. Son los formatos que por lo general más se utilizan en las organizaciones de tipo PYME o pequeñas y medianas empresas. A partir de esto, pues tal como se mencionaba, en la última resolución la 49498 de 2020, pues se menciona aquí quiénes son los contribuyentes que están obligados a presentar dicha información y cuáles son los plazos y los montos en cuanto se va a presentar. Para el caso de las personas naturales,
pues las personas naturales que tengan ingresos brutos superiores a 500 millones y rentas de capital no laborales superiores a 100 millones, pues están obligadas a presentar la información exógena. En el caso de las personas jurídicas, están obligadas cuando estas tienen ingresos brutos superiores a 100 millones. Claro está que por el simple hecho de facturar ya le genera una obligatoriedad en cuanto al tema de la presentación de la información exógena. Ya en cuanto al tema de del tema ya del calendario, en cuanto a cuándo se debe presentar este tipo de información, bajo las resoluciones 11.004 del 2018, la 508 del 2020, la 27 del 2020 y la 46 y 53 de dicho año, se presentan cuál es el calendario tanto para las personas jurídicas y naturales. Recordemos que esto fue para la vigencia 2019, las cuales ya fueron presentados en este año, como se presenta en la columna izquierda, que fueron para las personas jurídicas y naturales, y para los grandes contribuyentes que tienen otras fechas de vencimiento, las cuales siempre oscilan entre los meses de abril, mayo y junio. En este caso, para este año fue para el mes de junio, recordemos pues por este tema de la pandemia. Entonces, estas se presentan según los últimos, en el caso de las personas naturales o jurídicas, con los dos últimos dígitos del NIT, y para el caso de las personas grandes o personas grandes contribuyentes, o los grandes contribuyentes, mejor dicho, es con el último dígito del NIT, los cuales, pues aquí se presenta cuáles fueron las fechas de vencimiento según la DIAN. Como se planteaba en uno de los interrogantes, pues, ¿qué pasa cuando no se presenta la información exógena? Pues el Estatuto Tributario en el artículo 651 plantea sanciones por no enviar información o enviarla con errores. Dichas sanciones pues están planteadas de la siguiente manera, tal como se plantea esta tabla. Entonces, el hecho sancionable, cuando no se presenta la información solicitada, pues hay una sanción la cual se presenta sobre el total, un porcentaje del total de los ingresos netos. En este caso, cuando no se presenta es del 5%, el suministrar información con errores es el 4% sobre el total de los ingresos netos, y el suministrar información de forma extemporánea, es decir, luego o posterior al plazo establecido, el cual genera una sanción del 3% sobre los ingresos brutos del año en donde se está presentando la información exógena. Asimismo, se presentan otros dos tipos de sanciones, las cuales son sanciones en la corrección voluntaria de la información exógena. Esto quiere decir que si antes de que la DIAN notifique al contribuyente, se da cuenta del error, pues tendrá un beneficio que es una sanción reducida, que puede ser del 20%, 30%, dependiendo ya cómo lo plantee la DIAN. Y una sanción, existe otro tipo de sanción, que es cuando se corrige la información antes de vencerse la presentación de dicha información, en la cual pues el contribuyente puede corregir el error y no tendrá ningún tipo de sanción monetaria. Por último, se plantea pues un comparativo entre las resoluciones 60 del 2017 y 68 del 2016 presentadas por la DIAN, en las cuales pues de modo simple podemos encontrar que pues los primeros cambios están en la presentación de la información, en cuanto que ya en la resolución 68 del 2016 se planteaba que alguna de las presentaciones, tal como dice la resolución, se daba desde el punto de vista, esta información tenía que darse mensualmente en cuanto a las entidades privadas, en algunas entidades privadas, entidades vigiladas por la superintendencia y sociedades administrativas por depósito descentralizado de valores. Ya para la resolución 60 del 2017, pues ya se plantea que estas ya no van a presentar la información mensual sino anual. También otro tipo de cambio que sea la obligatoriedad en el reporte. Antes, aparte de la obligatoriedad que planteaba la resolución 60, pues se decía que las personas que llevaban contabilidad ya estaban obligadas a presentar la información exógena. Para el caso de la resolución 60, ya solamente si cumple la información tal como los ingresos o las características que planteaba la última resolución, pues ya está obligada a presentar información exógena. Cambios en los formatos 1011, asimismo en los formatos 1004 y en el formulario 2275, donde antes de la resolución 60, pues no se relaciona información de los ingresos no constitutivos de renta. Y el último cambio
que presenta en relación entre la resolución 68-2016 y la resolución 60-2017 en los cambios en la presentación de dicha información exógena, la cual solamente pues para la resolución 68 se presentaba para los meses de abril y mayo, y para ya la resolución 2017 pues se amplía este tipo de presentación y permite así que los contribuyentes se puedan poner al día con este trámite. Muchas gracias por el tiempo prestado, espero haya sido de su valioso entendimiento, que esté muy bien.